Bueno, yo creo que debemos hacer un contexto de lo que ha sido la campaña del presidente Gustavo Petro y su relación con las redes sociales. Es una relación que no es nueva, ¿no? Es una relación que viene de mucho tiempo atrás, desde que él estaba en el Congreso de la República. Entonces, la plataforma preferida del presidente, todos lo sabemos, Twitter. Y a través de ella ha manifestado y ha tenido una conversación directa con sus seguidores, con toda la gente que está siguiendo sus políticas, pero también ha sido una plataforma muy utilizada para poder controvertir la información que tal vez no sea del agrado. Entonces, es una relación de tiempo atrás. Ahora bien, las constantes peleas que ha tenido el presidente, obviamente, yo creo que el 7 de agosto de 2022, cuando asumió la presidencia, debió que haber cambiado ese rol de activista, de candidato, al rol de presidente y dejar un poquitico atrás ya esa red social como le era Twitter, para poder gestionar una política y una relación diferente con los medios de comunicación, una política que a la fecha sigue muy desgastada y que obviamente sigue generando mucha controversia. Muchos dicen que es para desviar un poco la opinión de los escándalos, como lo estaban mencionando anteriormente, recientes escándalos de su actual gobierno, y obvio, pues eso no ha generado muy buena empatía entre la gente, ¿no? Sí, de hecho también ha hecho acusaciones contra los medios de comunicación como promotores de marchas. Eso no lo hacemos nosotros como medios de comunicación, eso no nos corresponde. No es el deber ser de los medios de comunicación, sí. O sea, el deber ser de los medios de comunicación es informar. Hasta ahí es el deber ser de los medios de comunicación. Que hay de pronto sectores de comunicación que dan opiniones, claro, se dan opiniones, pero ya llegar a convocar manifestaciones, marchas, como lo ha hecho el presidente recientemente en sus redes sociales, de llegar a decir que la prensa de los grupos, haciendo referencia a medios tradicionales como lo es Semana, ¿cierto?, el que encabeza a la periodista Vicky Dávila, por todo el escándalo de Odebrecht, creo que ya es un tema mayor, ¿no? Sí, así es, Fabián. Ladies, ¿cuál es tu postura frente a esta situación? ¿Qué piensas que debería hacer el presidente en este momento? ¿Cómo debería manejar esta situación y la relación con los medios de comunicación? Porque además pueden ser o sus aliados más importantes o sus enemigos más. Yo creo que lo que tiene que hacer es gobernar. El presidente debe gobernar. El Twitter claramente no ha sido una buena estrategia para el presidente Gustavo Petro. Esto le ha permitido unas cartas no muy prudentes en medio de su gobierno y ha tenido salidas que le ha costado mucho. Tweet que ha tenido que eliminar, tweet de los que se ha tenido que retractar, tweet de los que los opositores le guardan y después le dicen, mira, aquí lo tiene. Entonces, creo que utilizar Twitter como su cadena de comunicación no ha sido positivo. Creo que el presidente no ha logrado consolidar un grupo de estratega de comunicaciones que le ayude a poder soportar y manejar toda la situación de crisis que tiene, o si la tiene, no la ha querido utilizar. Y eso ha abierto la brecha a esa tensa relación que hay con los medios de comunicación, y no precisamente por los medios de comunicación, porque como decía Fabián, el propósito y el único objetivo de los medios de comunicación es informar. El trabajo que hacía Noticias Caracol, que revelaba lo que pudiera ser la posible participación de grupos de narcotráfico en la campaña del presidente, yo creo que las evidencias eran muy claras. Si usted estaba oyendo, usted podía oír audios, fotos, videos, evidencias que demostrarían lo que pudo ser una posible participación. El medio pocas veces decía que el presidente tuvo conocimiento de ello. De hecho, lo reiteran, decía que nunca se había tomado una fotografía con él. Señalaban que el presidente no había ido a ese territorio, no fue a hacer campaña y que no tuvo contacto directo con ellos. En ese sentido, creo que en partes Noticias Caracol trató de decir, esto en realidad no es del presidente, esto lo hicieron quienes estaban liderando Colombia Humana en ese territorio. Lo que genera todo esto es claramente la muestra de que el presidente sus emociones las refleja a través de Twitter, y eso no ha dejado un buen mensaje ni para su gobierno ni para las propuestas, y lo que ha creado es una tensa relación con los medios de comunicación injustificado. Vicky Dávila, que ha sido la que más se ha enfrentado con él en las redes sociales, le decía, me dijo que lo de Dice era mentira, la capturaron a ella y a su hijo. Me decía que todo lo que hemos publicado es mentira, pero lo de Benedetti también lo están investigando y al parecer es cierto. Ella le hizo un extenso listado que demostraría que el medio no estaba mintiendo, simplemente informaba lo que estaba ocurriendo
Y ahí viene otro tema que puede darse y que creo que es lo que él y otros de sus sectores han cuestionado, y es lo que pudiera ser la alianza entre algunos órganos de control y entes de investigación con medios de comunicación. Toda esta suma de cosas claramente ha dejado una tensa relación que ojalá no le termine costando al país, porque un país que no puede conocer de primera mano la información de los medios de comunicación y basados en lo que pudiera darse como una censura, no es sano, no es bueno y es una clara violación a un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y es a estar informados. Sí, y eso no ayuda a su imagen, eso lo hace más desfavorable ante los ojos de, pues, del público, del colombiano. Es que aquí la prioridad no debe ser la protección de su imagen, aquí la prioridad debe ser gobernar. ¿Y para quién está gobernando? ¿Para un mundo violento en Twitter o está gobernando un país que está pasando por una situación difícil, con unos altos niveles de violencia, con una situación económica que un día es buena pero el otro día es mala, que genera cifras que el DANE mismo revela que terminan siendo preocupantes, como lo que decía en tema de vivienda, como lo que decía en tema de construcción, el tema de venta de vehículos, sectores económicos que se están viendo golpeados? Él es un economista. Queremos ver a ese presidente economista que nos propuso durante su campaña política soluciones efectivas basadas en su conocimiento y experiencia. Queremos ver a ese excongresista que exigía políticas públicas al Estado en favor de los más vulnerables. Queremos ver a ese presidente, no a alguien que se compre las peleas todos los días en la red social. Quisiéramos que el Twitter sea para anunciar que llegó inversión para una comunidad, que vamos a solucionar el tema de seguridad, que los acuerdos con el ELN están empezando a ser positivos, sino que siguen matando policías y que siguen enfrentándose en el sur del país, que lo tenemos hecho un caos. Queremos leer ese tipo de noticias del presidente, pero no que la disputa se convierta en qué le molesta de lo que sacaron los medios de comunicación. Yo creo que ese no debería ser el deber ser del presidente en sus redes sociales. Sí, ladies, y de hecho él siempre ha manifestado que no se va a oponer a las constantes, digamos, investigaciones que puedan surgir a lo largo de su mandato, pero sin embargo ha demostrado que no está haciendo una buena gestión de sus emociones con este tema como presidente, porque ya lo vemos, cualquier líder en cualquier ámbito de la vida, siempre él está, pues digamos, él ahora mismo está peleando porque tiene unos derechos como ciudadano y tiene unos que hay que respetarle esos derechos, pero se está olvidando un poco de que él es el presidente de una nación, de que él debe manejarse y mesurarse en cuanto a lo que dice y en cuanto a las cosas que hace. Debe ser el garante de la libre expresión, ¿cierto? Y la libertad de prensa en el país que está liderando. Yo creo que es que la estrategia de comunicación, el presidente, nuevamente reitero, se quedó en la estrategia del presidente candidato, del presidente opositor, donde encontró en esa red social una forma de poder convocar a las masas, de poderle llegar a la gente. Hay que ser realista, obviamente la comunicación se ha direccionado a estos medios de comunicación y obviamente la gente está muy atenta a lo que se pueda publicar ahí. Pero es que ya la situación es otra, ya estamos en una situación donde el presidente es el que tiene que liderar, ya no tiene que estar desde la barrera viendo los toros, sino estar ahí en la plaza lidiando con los toros. Entonces el discurso del presidente ahí es donde no ha variado y creo que es el punto donde todos critican al mandatario con el tema de cambiar ese discurso de peleas, de conflictos, donde en vez de estar generando rechazo contra los medios, debería respaldarlos, ya sean los entes judiciales, todas las instituciones del gobierno las encargadas de avalar o no esa información que los medios de comunicación publican, y ya sean ellos, ¿cierto?, los que tengan que demostrar ante estos entes judiciales la información que tienen, pero él no tiene por qué salir a descalificar de una forma tan vehemente como lo ha hecho en sus redes sociales a todo medio de comunicación que está en contravía de la información. Obviamente estamos en un gobierno del cambio donde desafortunadamente, y claro, la oposición se frota las manos porque los escándalos han sido semanales los escándalos, y esto pues obviamente no le favorece a la imagen del presidente. Pues ya tenemos los dos casos más recientes, Odebrecht y el escándalo de su hijo. Entonces ahí es donde la gente debe decir, bueno, ¿qué es lo que quiere el presidente enseñarnos a través de sus redes sociales? Y yo no sé, obviamente, hacia dónde quieran apuntar o quién está guiando las comunicaciones del presidente, porque no creo que él solamente se dedique a tuitear. Tiene que haber un equipo de comunicaciones, una estratega de comunicaciones que debe estar detrás de él diciéndole, enfoque por acá esta información, diga esto, no omita aquello.
pero no sé la realidad cuál es. Si cambió el discurso o si hay un propósito también detrás de esta información que el presidente sigue manejando o esa estrategia de comunicación que sigue manejando a través de las redes sociales. Sí, o se puede interpretar como que hay algo que realmente no quiere que se sepa y pues la única manera es intentar pues amedrentar a los periodistas, amedrentar a los medios de comunicación y generar siempre este tipo de polémicas, de polarizaciones, de dejar por encima de cualquier cosa que los medios están atacándolo directamente a él, que es algo personal en contra de él y no que es un ejercicio propio de los comunicadores sociales que como tenemos una responsabilidad Claro. con la sociedad y es informar Claro. tal cual lo que está sucediendo. Si hay pruebas, se saca la información, si no hay pruebas, se investiga antes de, pero él se ha ido por el lado del conflicto y la polémica. No sé si la estrategia del mandatario, y más ahora que se nos avecinan elecciones regionales, sea la misma y crea que con ese mismo discurso que manejó durante las elecciones presidenciales pueda seguir afrontando estas futuras elecciones regionales que se avecinan. Obviamente, pues para su partido de gobierno, para el partido del presidente Gustavo Petro, pues estas críticas, estos cuestionamientos puede que le jueguen en contra, o al revés, puede que la jugada salga a favor y esto lo que genere es una masa de acompañamiento para todas las candidaturas que tiene en las diferentes regiones, porque hay que analizar un poco también que a raíz de todos estos escándalos, cambios de ministerios, cambios en sus gabinetes, bueno, en fin, todos los cambios que ha tenido el mandatario, vayan a jugarle a favor a la hora de elegir nuevas o tener nuevos apoyos en el resultado electoral que se avecina. Es un manejo de verdad de las redes sociales para analizar con profundidad, con lupa. Lo que sí no es bueno definitivamente es que coarte la libertad de expresión de los medios de comunicación, porque nosotros hacemos eso, informar libremente, con responsabilidad. No somos influenciadores, creo que los que estamos al frente, que están sacando cualquier información a través de las redes sociales, porque esa es otra, ¿no? Hoy en día cualquier persona puede coger una red social, despacharse y hacer cualquier comentario, no. Ahí es donde creo que el presidente debería tener mesura y analizar un poco por qué sacan esa información. Así es, Lady, ¿tienes algo más que agregar? Pues yo creo que aquí es importante decir que vienen unas elecciones, como decía Fabián, que son muy importantes, que van a jugar esa herramienta que necesita el presidente, porque quienes sean elegidos van a ser sus coequiperos durante lo que queda de su gobierno en la tema de ejecución de recursos, en el tema de desarrollo de proyectos, en todo lo que puede servir para el desarrollo de las regiones, que finalmente fue ese su gran compromiso. Aquí es importante decir que estas elecciones van a ser fundamentales para este gobierno y los medios de comunicación estaremos y seguiremos informando de cómo será este manejo. Hay que decir algo, y es que en estas elecciones el pacto histórico, por lo menos en la región Caribe, quedó muy débil. No tiene fortaleza, no tiene líderes, no tiene una representación en candidaturas ni alcaldía, ni gobernación, ni consejo, ni asamblea. Es un partido que quedó muy débil. Necesita el presidente con esto entender que sus alianzas ya no tienen que ser con la figura política, sino con lo que representan los liderazgos en las regiones. Y esto también tiene que entenderlo desde el punto de vista del papel que juegan los comunicadores, medios de comunicación de manera general, para dar a conocer esa información que se transmite desde las regiones, que nacen en las regiones y que son las que finalmente le permitirán mejorar o empeorar su imagen si la gente, si el ciudadano, el campesino, la persona que está en el municipio no siente que esa inversión ha llegado, y eso solo se da a conocer a través de los medios de comunicación, porque en muchos de esos territorios no hay Twitter, no hay Facebook, no hay Instagram, y si los hay, son unos privilegiados los que tienen acceso a ellos. No, y qué pena, hay un tema importante y es que los medios tradicionales, ¿cierto? En estos territorios donde están mencionando la radio, a veces la prensa y por allá la televisión, llegan medios tradicionales, Sí. pero los medios digitales a los cuales está enfocado el mandatario para poder publicar todos estos logros, que obviamente sería el objetivo de la red social, poder transmitirle a la ciudadanía todos los avances en materia de ejecución de su gobierno ha logrado, no lo tienen. Entonces, regiones apartadas donde ni siquiera sirve el internet, no hay señales digitales para poder ver esta información, ¿cómo hacen para enterarse? La gestión no debería estar por ahí. Obviamente, los medios de comunicación son sus aliados, deberían ser sus aliados para poder transmitir
todas estas ejecuciones en materia de política pública que el gobierno ha hecho en su primer año de gobierno, ejecuciones que por estas discusiones tal vez innecesarias no se han dado. Entonces ahí es donde uno, vuelvo y reitero, debería preguntarse qué está haciendo el equipo o el equipo asesor de comunicaciones del presidente para mostrar realmente qué es lo que se está haciendo. Sus entidades públicas, sus ministerios tienen departamentos de comunicaciones enfocados a informar, pero realmente la gente está esperando es desde presidencia qué se está haciendo. Es la cabeza de gobierno y las redes sociales no llegan a esos territorios. ¿Cómo debería ser esta dinámica que debe manejar el presidente Gustavo Petro para llegar a esas poblaciones que no tienen acceso tan fácil a las redes o al internet y sin caer en las ridiculeces como el Barbie Video? El Barbie Video, eso fue una estrategia que le salió muy cara a ese community manager. Yo creo que hay que buscar estrategias para llegar a todas las poblaciones, a todos los sectores de la sociedad, niños, adultos y mayores, pues finalmente todos debemos conocer qué pasa en tema de gobernanza en nuestro país, cuáles son las políticas que se están aplicando, cuáles son esos proyectos que están enfocados para el beneficio de la población. Es necesario conocerlos y seguramente esta amplitud de medios digitales, tradicionales, permite que se conozca toda esta oferta. El tema está en cómo se aplica la estrategia. Decías algo importante, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de darle un buen manejo a toda esta información. Y yo creo que ahí es donde el presidente ha empezado en ese cuestionamiento, sin que hasta ahora ninguno de esos cuestionamientos que él haya hecho hayan tenido esa efectividad, porque todo lo que se ha publicado ha terminado siendo real, ¿no? Cada denuncia que se ha hecho ha desprendido investigaciones que han dado resultados como la captura de su hijo, la salida de Armando Benedetti, la salida de Laura Saravia, situaciones que generan todo un sinsabor dentro del gobierno, pero que además demuestra que sí hay un cuarto poder en el país ejerciendo su trabajo, y es informar, investigar y dar a conocer eso que es difícil que el ciudadano de a pie conozca, porque no tiene la facilidad ni la facultad de conocerlo. Para eso están los medios de comunicación, y yo creo que en eso se ha hecho un trabajo importante. ¿Que hay falencias? Seguramente la habrá. ¿Que hay que replantear dentro del ejercicio periodístico? Seguramente sí, pero para eso nos necesitamos entre todos un gobierno dispuesto a respetar las expresiones y medios de comunicación también enfocados en contar las dos versiones y la verdad. Claro que sí, ladies. Fabián, ¿cuál es tu postura frente a este tema? Bueno, yo creo que los medios de comunicación deben mantener su tarea investigativa, seguir denunciando las irregularidades que se puedan presentar, no solamente en el gobierno, entidades privadas, pero también no debemos caer en esa estigmatización de los sectores políticos dependiendo las afinidades, ¿cierto? Porque obviamente, y esto es públicamente conocido, los medios de comunicación, los medios de comunicación privados tienen financiamientos de sectores privados. Entonces, no hay que caer en esa estigmatización de los sectores públicos. 1. 2. El manejo de las herramientas tecnológicas y las nuevas redes sociales. Hombre, yo creo que el gobierno, con todo el conocimiento, con todos los equipos tecnológicos que tiene, debería estar a la vanguardia, ¿cierto?, para seguir informando a través de ellos. O sea, lo vemos como las redes han evolucionado, las redes sociales, y han surgido nuevos canales para poderles llegar a poblaciones que antes era inimaginables poderles llegar. Una red social como TikTok, que hoy llega a los jóvenes de edades 15 a 20 años, 25 años, y han sido canales que son importantes para poder llegarles a la población, y ahí es donde yo digo, el gobierno, en vez de estar cazando estas peleas, y debería buscar estas alternativas, y la responsabilidad de los medios de comunicación también seguir evolucionando a través de esos canales para poder seguir llevando la información y que la gente pueda tener esa opción de selección de qué es lo que quiere saber y cómo lo quiere saber, siempre y cuando con responsabilidad, con ética, con profesionalismo. Eso es lo que hace la diferencia de una información veraz, real, con carácter, a otra información
o a la desinformación que encontramos en este universo de las redes sociales. Entonces ahí es donde los medios de comunicación, creo yo, deben trabajar y profundizar bastante para no entrar en ese juego de la pelea, de la polémica innecesaria además, porque no se justifica que un medio de comunicación caiga en esas provocaciones que tal vez se generen desde un gobierno, desde un sector en especial para justificar su información. Los medios de comunicación no tienen que justificar nada, simplemente llevar una información veraz, clara, seria y creíble, ¿no? Porque hay que generar nuevamente esa credibilidad en la población, que se ha perdido bastante, porque la gente ya no cree como era antes en la información que publican los medios. Sí, hay que tener mucha responsabilidad con lo que se divulga a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y como bien usted decía, el gobierno debe implementar nuevas estrategias para llegar a estas nuevas generaciones que apenas están empezando a conocer qué es la política, qué está pasando en el país, cómo se maneja el país en el que han nacido y cómo podrían ellos ser activos dentro de la sociedad para mejorar nuestro país, que es una lucha que ya llevamos pues por muchos años y que constantemente venimos pidiendo que se mejore en todo, socioeconómico y pues temas de seguridad, de salud, de educación. Una corta, tocas un tema importante, es la formación. El gobierno como tal está en la responsabilidad de seguir formando a nuestros jóvenes. Afortunadamente, desafortunadamente, o sea, las redes sociales llegaron para quedarse y son un mecanismo importante para hacerlo. Entonces creo que ahí es donde la creatividad de nuestros mandatarios, de la gente que está en los grandes cargos de responsabilidad, deben trabajar para llegarles con información acertada. Ahí es donde debe formarse el nuevo ciudadano, porque ahí es donde están los jóvenes en este momento. Se está generando una cultura ciudadana, política, de conciencia, y ahí es donde tienen que trabajarle. Y ahí es donde, en vez de caer en esas peleas de las que ya hablamos bastante, se debe generar una conciencia de responsabilidad, de trabajo, de honestidad para los jóvenes. Seguro que sí. Muchas gracias, Leidis Rivero, muchas gracias, Fabián Buitrago. Es un placer para mí tenerlos en esta mesa de trabajo, ya que mi compañero hoy me dejó solita por acá. Entonces, espero volver a verlos pronto por acá para que sigamos conversando de temas importantes y fundamentales del país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al Canal Cartagena, gracias a ustedes por permitirnos también compartir nuestras opiniones sobre distintos temas, en este caso uno que es importante y es la libertad de expresión, lo que el presidente Gustavo Petro pues hace desde sus redes sociales, indicando que si bien las estrategias de comunicación son importantes, hay que decir que es fundamental la manera en la que se imparte. Fabián, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al canal, una oportunidad importante, y seguir visibilizando la responsabilidad que desde los medios se tiene es fundamental. Ojalá se mejore la relación entre la presidencia, el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación, y que priorice la libertad de prensa, algo fundamental, un derecho fundamental que Colombia no puede perder.